En este video voy a explicar lo que es el análisis de varianza ANOVA. Esto es un método estadístico para examinar la diferencia de las medias o promedios de tres o más muestras. Que vamos por partes. Tenemos una población que voy a representar por este círculo. Aquí voy a tener una población de objetos, elementos. Voy a tener otra población. Vamos a llamar la población 2, sub 2. Voy a tener otra población. Vamos a llamar la población 3. Y puedo tener 10 poblaciones, 15 poblaciones, las que nosotros queramos. Entonces voy a tener aquí población, voy a denotarla con sub k. K es el número de poblaciones. De cada población voy a tomar una muestra. Entonces, de esta población voy a tomar una muestra que voy a llamarla M1, la muestra 1. De esta otra población voy a tomar otra muestra, M sub 2. Y de esta otra población tomamos otra muestra, M sub 3. Las muestras son subconjuntos de las poblaciones. Y vamos haciendo eso con cada una hasta tomar una muestra de la población K. Entonces vamos a llamar la muestra K. Entonces tenemos K muestras. Y para que este método, el análisis de varianza, funcione, vamos a suponer las siguientes hipótesis. Independencia de los valores observados en cada una de las muestras. Segundo punto, las poblaciones son normales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una distribución normal. Tercer punto, las varianzas. Las varianzas deben de ser muy similares. Cada población tiene una varianza. Entonces lo que le vamos a pedir aquí para que todo esto funcione es que las varianzas sean todas similares. Ok, entonces estos tres puntos los vamos a dar por hecho en el ejercicio que les voy a mostrar ahorita. Con este ejemplo vamos a hacer el análisis de varianza. Entonces voy a leerlo. Me dice, en un laboratorio de pruebas de tecnologías móviles están comparando el rendimiento de 4 tipos diferentes de baterías. Vamos a llamar la batería tipo A, B, C y D. Entonces quieren determinar si hay diferencia significativa en su duración en horas de uso continuo. Para ello deciden realizar pruebas en una muestra aleatoria de 5 teléfonos móviles de cada tipo y medir su duración de baterías en horas. Los resultados obtenidos son los siguientes. Entonces, aquí tengo estos datos que vienen aquí, 12, 10, 14, 11 y 12, son las horas que duran. Entonces se tomaron 5 teléfonos con batería tipo A, se probó la duración, duraron cada teléfono. Por ejemplo, el primer teléfono tiene una duración de 12 horas, el segundo de 10 horas, el tercer teléfono 14, 11 y 12. Y hacen lo mismo con las otras baterías del tipo B. Tomaron una muestra de 5 teléfonos. Entonces aquí tenemos otra muestra. Vamos a llamar M sub 2. Acá tengo la otra muestra, M sub 3. Y tengo la otra muestra. Esta de aquí es la otra muestra, M sub 4. Ok, aquí hay que recordar que las muestras todas deben de tener el mismo tamaño. En este caso, N va a ser el tamaño de las muestras, N en este caso es 5, y K es el número de muestras, perdón, el número de muestras. ¿Cuántas muestras tenemos? 4. Entonces K es igual a 4. Hay que recordar eso. N, tamaño de las muestras, K, número de muestras. En este caso, K es el tipo de baterías. ¿Cuántos tipos de baterías tenemos? Tenemos A, B, C y D. Entonces, 4 tipos de baterías, 4 muestras diferentes. Bien, antes de comenzar a hacer todas las cuentas, voy a explicar un poco lo que es esto en general. Tenemos, por ejemplo, aquí K poblaciones representadas, cada población con un círculo. Tengo la población P1, que es este círculo que está aquí,
Esta población tiene un promedio que vamos a denotarlo por mu sub 1. Este de aquí es el promedio. La población 2 tiene un promedio de los datos. La población 3 tiene un promedio de los datos. Y hasta la población K tiene un promedio de los datos que vamos a denotarlo por mu sub K. Entonces cada una de las poblaciones tiene un promedio de esos datos. Ok, entonces vamos a definir una hipótesis nula. La hipótesis nula me dice que todas las medias son iguales. ¿Qué es lo que está escrito aquí arriba? Me dice mu1 es igual a mu2, que es igual a mu3, que es igual a mu4. Bueno, esto lo estoy haciendo en base al ejemplo que estamos trabajando. Que en el ejemplo que estamos trabajando son cuatro muestras, por eso llega hasta mu sub 4. Y la hipótesis alternativa me dice que hay al menos una diferencia significativa en los promedios. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos una de las medias es diferente. Eso denotado en notación, vamos a decir notación matemática, me dice que existe un mu sub j diferente a mu, donde j pertenece al conjunto de los enteros desde 1, 2, 3 y 4. Ok, si esto se nos hace un poco complicado leerlo, entonces vamos a entenderlo con esto. Hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alternativa, hay al menos una que es diferente. Esas son las hipótesis nula y alternativa. Para la tabla ANOVA, el método ANOVA, el análisis de varianza, siempre van a ser la hipótesis nula siempre va a ser esa, todas las medias son iguales. Y la hipótesis alternativa siempre va a ser esa hipótesis alternativa. Ok, entonces, aquí esto es lo que vamos a utilizar. ¿Sí? Este es como mi formulario. Tratamiento, aquí lo llaman tratamiento. Tratamientos son cada una de las muestras. Tengo la muestra 1, la muestra 2. Entonces cada una de estas es esta de aquí. Sería la muestra 1, M1. La otra M sub 2. Y así hasta llegar a la última muestra. Esta sería la muestra MK. Ok, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada muestra tiene datos. Y estos datos, bueno, aquí lo estamos suponiendo, siempre van a ser numéricos. Entonces puedo calcular un promedio que vamos a denotar como Y1 barra. Este de aquí es el promedio de la muestra 1. Este que viene aquí es el promedio de la muestra 2. Y así hasta llegar al promedio de la muestra K. Y aquí escribo promedio de los promedios. Este valor que está aquí vamos a denotar como YT barra. Va a ser el promedio de estos promedios. Bien, y para ello vamos a tener tres medidas importantes de variabilidad que son las siguientes. La primera es la suma total de cuadrados, que es con esta fórmula que aparece en esta parte. La suma de los cuadrados del tratamiento, que es esta formulita que aparece aquí. La tercera fórmula es la suma de los cuadrados del error, que es esta fórmula que aparece en esta parte. Bien, algo que podemos checar aquí y que es no complicado, pero sí hay que hacer un poco de cuentas. Vamos a tener la siguiente igualdad, que la suma total de cuadrados va a ser igual a la suma de los cuadrados del tratamiento más la suma de los cuadrados del error. Sí, vamos a tener esa igualdad. Eso se cumple siempre. Ok, ¿para qué me va a ayudar esta igualdad? Esta igualdad me ayuda que, por ejemplo, aquí tengo unas sumatorias. Si yo solamente hago 2, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo hago la suma total de cuadrados. Hago esta parte. Y después encuentro la suma de los cuadrados del tratamiento, esta otra parte. Entonces ya no tendría por qué hacer esta otra sumatoria. Pues ya nada más despejo de esta ecuación, hago el despeje.
Y listo, tengo el otro resultado. Ahorita lo vamos a ver. Bien, vamos a regresar al ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio de estos valores. Vamos a denotarlo como Y1 barra, que sería el promedio de la muestra 1, es decir, el promedio de las baterías tipo A. Para ello tenemos que sumarlos y dividir entre 5. Haciendo eso me da como resultado aquí 11.8. Bien, voy a borrarlo. Entonces nada más voy a dejar el puro valor. Aquí voy a tener 11.8 y ese 11.8 es Y1 barra, el promedio de la primera muestra. Hago lo mismo con cada una de las otras. La muestra de las baterías tipo B va a tener un promedio de 11.6. La siguiente de 11.8. Y la que sigue tiene un promedio de 12.8. Ok, que nada más ese 11.6 sale de sumar estos valores y dividir entre 5. ¿Por qué? Porque son 5 baterías de la muestra tipo B. Entonces este sería Y2 barra. Este de aquí sería Y sub 3 barra, que sería el promedio de la muestra de las baterías tipo C. Y este que está aquí sería el Y3 barra. Ok, hago eso con cada una de las muestras. A cada muestra le calculo su promedio. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar YT barra. YT barra quedamos que iba a ser el promedio de los promedios. ¿Qué es eso? El promedio de los promedios. Es decir, vamos a calcular el promedio de estos 4 promedios. ¿Cómo lo hago? Pues nada más voy a sumarlos. 11.8 más 11.6 más 11.8 nuevamente más 12.8. Estoy sumando los 4 promedios y divido entre 4. Haciendo eso me da como resultado 12. Entonces mi promedio, mi YT barra, voy a escribirlo aquí, YT barra, que es el promedio de los promedios, es igual a 12. Entonces vamos a ocupar estos valores. Bien, vamos a continuar con el siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la suma total de cuadrados con esta fórmula que viene aquí. ¿Qué es lo que me dice esta fórmula? Viene una doble sumatoria. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la primera muestra, esta muestra que está aquí, que es la muestra de las baterías tipo A, y lo que vamos a hacer es que al primer valor le vamos a restar el promedio de los promedios, que ya lo habíamos calculado, era 12. Entonces, a 12 le voy a restar el promedio de los promedios, que es este 12, y ese resultado lo elevo al cuadrado. Luego más, agarro el siguiente valor, que es 10, menos el promedio de los promedios, eso al cuadrado, más agarro el siguiente valor, que es 14, menos el promedio de los promedios, que es 12, lo elevo al cuadrado, hago lo mismo con el 11, hago lo mismo con el 12. Entonces, todo lo que me aparece en esta parte, todo esto que está aquí, lo hice con la muestra 1, que fueron los celulares que tienen la batería tipo A. Y voy a hacer lo mismo
con la muestra 2 y voy a hacer lo mismo con cada una de las muestras. Aquí pongo puntos suspensivos porque eso sería algo tardado. Entonces, hasta llegar a la muestra 4. Si observamos aquí, este 13 que está aquí sería este 13, ¿sí? Entonces, a cada valor le resto el promedio de los promedios y lo elevo al cuadrado. Hacemos esas cuentas. Bueno, aquí no lo voy a hacer, pero eso lo pueden checar con calma. Entonces, eso me da como resultado suma total de cuadrados. Me sale que eso va a ser un 32. Entonces ya vamos a tener la suma total de cuadrados. Aquí, por ejemplo, en este caso, esto pues hace 0, se cancela. Aquí me queda 10 menos 12. Eso es un menos 2, al cuadrado es 4. Aquí 14 menos 12, eso es 2, al cuadrado es 4. Después 11 menos 12, esto es menos 1, al cuadrado es 1. 12 menos 12, esto se cancela. Luego 13 menos 12, esto es 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Y así lo voy a hacer con cada uno de estos valores hasta llegar al penúltimo, que es 14 menos 12. Esto es 2 al cuadrado, me sale un 4. Y el último, que es este 13, 13 menos 12 es 1, 1 al cuadrado, 1. Sumo todos estos valores y como resultado voy a tener que me va a salir un 32. Entonces ya tenemos la suma total de cuadrados. Hay que recordar este numerito. Bien, ahora vamos con el siguiente. Ahora vamos a calcular la suma de los cuadrados del tratamiento con esta fórmula que aparece aquí. Hay que recordar que n es el tamaño de las muestras. En este caso, n es igual a 5. Estamos tomando 5 baterías de cada tipo. Aquí ya tengo el desglose de la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Y barra. Este y barra son los promedios de cada una de las muestras. Y yt barra es el promedio de los promedios que ya habíamos calculado, que era 12. Entonces, nada más lo que me dice n, 5. Este que está aquí es n igual a 5. Va a multiplicar a la sumatoria de estos términos al cuadrado. Entonces, primero agarro el primer promedio, 11.8. Entonces va a ser 11.8 menos 12 al cuadrado. ¿Por qué 12? 12 es el promedio de los promedios, el yt barra. Luego más, agarro el siguiente, 11.6. 11.6 menos 12 al cuadrado. Luego más, agarro el siguiente, 11.8 menos 12 al cuadrado. Más, agarro el último, 12.8 menos 12 al cuadrado. Sumo esos resultados y multiplico por 5. Vamos a checar cuánto sale eso. Entonces va a ser 5 que multiplica. Aquí tengo 11.8 menos 12. Eso me da menos 0.2. Esto al cuadrado. Más. Aquí voy a tener 11.6 menos 12. Eso me da como resultado menos 0.4 al cuadrado. Más el siguiente, que es el mismo que el primero, menos 0.2 al cuadrado, más el que sigue, 12.8 menos 12, 0.8 al cuadrado. Y eso va a ser igual a 5 que multiplica. Hacemos estas cuentas. Vamos a hacerlas. Bueno, ya no más voy a poner el resultado. Eso me da como resultado 0.88. Ya al momento de elevar al cuadrado y sumarlos. Y ya nada más multiplico ese valor por 5
tenemos como resultado 4.4. Eso quiere decir que la suma de los cuadrados del tratamiento es igual a 4.4. Ya tenemos ese valor. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, al siguiente paso. Entonces, ¿qué resultados tenemos? Tenemos la suma total de cuadrados, que era 32, y la suma de cuadrados del tratamiento, 4.4. Esto fue lo que hicimos ahorita. Nos falta calcular este que está aquí, la suma de los cuadrados del error. Pero nosotros ya tenemos estos valores, entonces nada más hay que despejar. Voy a sustituir, esto es igual a 32, vamos a tener que 32 es igual a suma cuadrados del tratamiento, que es 4.4, 4.4, más el SCE. Ya nada más tenemos que despejar de aquí y vamos a tener el valor. Entonces, suma cuadrados del error va a ser igual, hago ese despeje, esto va a ser lo mismo que 32 menos 4.4. Y tenemos como resultado 32 menos 4.4, 27.6. Entonces ya tenemos el otro valor. Bien, para eso nos va a servir esta igualdad. Si no tuviéramos esta igualdad, entonces tendríamos que hacer toda la sumatoria de la suma cuadrados del error. Ahora ya, una vez que tenemos esto, vamos a llenar la tabla ANOVA. Ahora lo que vamos a hacer es completar esta tabla. En la parte de arriba viene lo que es la tabla de análisis ANOVA, donde vienen aquí varias variables. Estas ya las encontramos. Lo que es la suma cuadrados del tratamiento, tenemos que es 4.4. Suma cuadrados del error, 27.6. Fueron los que encontramos ahorita, anteriormente. Y suma total de cuadrados, que nada más es la suma de estos, 32. Bien, ahora vamos a encontrar los grados de libertad. Hay que recordar que K es el número de muestras, y el número de muestras que estamos tomando en este ejemplo son 4. Es decir, los tipos de batería, tipo batería A, B, C y D. N es el tamaño de las muestras. En este caso, las muestras son de tamaño 5. Se tomaron 5 baterías de cada uno. Entonces, aquí me dice K menos 1. K es 4, menos 1, pues es 3. Entonces, aquí vamos a escribir 3. Vamos a ir completando la tabla. Y después viene K por N menos 1. K vale 4. N menos 1, pues es N vale 5. Menos 1 es 4. Entonces, aquí me va a quedar 4 por 4, 16. Es lo que vamos a escribir. Entonces, aquí va a ser 16 en esta parte. Estoy llenando nada más la tabla. Abajo la suma. 3 y 16 son 19. Y en esta parte, S1 al cuadrado, nada más lo que me dice que tengo que dividir este número, suma cuadrados del tratamiento, entre K menos 1, entre este. Es decir, nada más vamos a dividir 4.4 entre 3.3. Y eso me da como resultado 1.4 1.466 periódico. Es decir, eso salió nada más de dividir 4.4 sobre 3. Y eso me da el resultado 1.46 periódico. Nada más tenemos que hacer esta división. Ok, y el abajo, S cuadrada, nada más es nuevamente la división de este valor
entre este otro valor. Entonces nada más tenemos que dividir 27.6 entre 16. Vamos a ver cuánto sale eso. Entonces nada más hay que hacer la división de 27.6 entre 16 y eso me da como resultado 1.725. Y ese 1.725 es el que vamos a escribir en esta parte. 1.725 es la división de la suma de cuadrados del error entre k por n-1 y me da este valor. Bien, y ahora vamos la f calculada, que es lo que nos interesa. Entonces la f calculada solamente me dice que divida este valor entre este otro valor. Entonces nada más hay que hacer una división. Vamos a checarlo. Bien, antes voy a borrar esta parte, ya no lo ocupamos. Entonces la f calculada nada más hay que dividir 1.46 periódico entre 1.725. Es decir, nada más dividimos este valor entre ese otro valor. Hacemos esta división. Y como resultado vamos a obtener que eso me da como resultado 0.85. Entonces eso va a ser 0.85024 y más cifras que no las voy a escribir. ¿Sí? Entonces al hacer esa división me queda 0.85 0.24 y esa es la f calculada. Entonces vamos a prestar mucha atención a esta parte. F calculada es 0.85024. Entonces todo lo que estamos haciendo es para encontrar este valor y compararlo con otro que voy a mostrar ahorita. Ahora lo que vamos a hacer es comparar el estadístico de prueba, el f calculada, con el valor crítico de la distribución f de una tabla que vamos a llamar la tabla f, con ciertos grados de libertad adecuados. Entonces f calculada ya la tenemos, era 0.85024, es esto que hicimos anteriormente, ¿sí? Ok, entonces ya solamente nos queda encontrar este valor, ¿sí? Bien, si esto pasa, si la f calculada es mayor, más grande que este otro valor, entonces se rechaza la hipótesis nula. Vamos a ver ahora, vamos a encontrar eso, recordando que tenemos un nivel de confianza en el ejercicio. Nos pedían un nivel de confianza del 95%. Eso implica que alfa, mi nivel de significancia, sea de 0.05. ¿Sí? Ok, recordar que este alfa es lo que me falta para completar el 100% expresado en decimales. Me falta el 5% para llegar al 100%. Lo expreso en decimales, 0.05. Ok, K-1 ya lo habíamos calculado anteriormente. Esto era 3. Y este de aquí ya lo habíamos calculado también anteriormente. Esto era 16. De hecho, son los valores que encontramos aquí, 3 y 16. Entonces, lo que tenemos que encontrar es lo siguiente, f de alfa, pero alfa sería 0.05 corchete K-1, que en nuestro caso es 3, K por n-1, que es 16. Este valor lo vamos a buscar en la tabla de distribución f. Bien, vamos a esa tabla. Aquí se muestra una parte de la tabla de distribución f
tenemos lo siguiente. Entonces, esta viene la tabla. Aquí observemos, en esta parte viene F de 0.05, entonces es el que andamos buscando, porque en la tabla también se muestra el 0.06. Ok, aquí B1, que serían los primeros grados de libertad, que en este caso es 3, entonces voy a buscar yo el 3. Y luego coma B2, que serían estos que están hacia abajo. Voy a buscar yo el 16, porque es el que nos corresponde. Y revisamos nada más dónde es donde intersecta esto. Entonces, en este caso, es este valor que estoy escribiendo aquí en rojo. 3,16. Entonces le corresponde el 3.24. Por lo tanto, este valor es igual a 3.24. ¿Sí? Ok, regresando a lo que teníamos anteriormente, entonces ya tenemos esta parte. Esto de aquí es 3.24. Ahora sí, vamos a comparar para llegar a la conclusión de lo que queremos probar. Si la hipótesis nula se acepta o se rechaza. Entonces, para concluir, tenemos ya que f calculada era 0.85024. Este valor que viene aquí, que fue el que sale de la tabla de distribución f, 3.24, nada más hay que compararlos. Pues aquí tenemos que la f calculada es menor que 3.24. Ok, y me dice esta parte, se rechaza la hipótesis nula h sub 0 cuando f calculada es mayor. En este caso no la podemos rechazar. ¿Por qué? Porque la f calculada es menor. Eso quiere decir que la hipótesis nula se acepta. Es decir, esta hipótesis es la correcta. La hipótesis nula se acepta, todas las medias son iguales, por lo tanto no existe una diferencia significativa en la duración promedio entre los 4 tipos de baterías. Con esto concluimos lo que es el análisis de varianza ANOVA. Espero les ayude este video.